entregar una carta del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, en la que excusa su asistencia a esta sesión por encontrarse fuera del país debido al desarrollo de la Copa América 2019 y solicita ser invitado en otra fecha. Y en segundo lugar, un correo electrónico del director nacional del Instituto Nacional del Deporte, en que informa que no puede asistir también a esta sesión, estaba invitado para el segundo punto, por tener compromisos contraídos con anterioridad, y solicita ser invitado para la sesión del día 6 de agosto de este año, ya que en el intertanto se encontrará fuera del país en alguna oportunidad. Así que eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Keitel. Gracias, presidente. Me gustaría, y siempre con el ánimo de que nos vayamos informando cada vez más acá los parlamentarios que somos parte de la Comisión de Deportes, si podemos invitar a Ricardo Budón, que es jefe de División de Política y Gestión Deportiva del Ministerio del Deporte, para que nos venga a hablar de dos temas puntuales que creo que son importantes también para cada una de las comunas que representamos. Que nos venga a hablar de los planes comunales deportivos, cómo se está trabajando a nivel de cada comuna, y también que nos venga a hablar de la promoción deportiva que se está haciendo a nivel país para la realización del deporte a lo largo de todo Chile. Así que me encantaría poderlo invitar. Creo que es importante que sigamos viendo la importancia de los invitados que muchas veces además nos están fallando, que nos quedamos de repente medio en algo plano y no podemos seguir avanzando con cada uno de los proyectos que estamos viendo. Así que yo creo que es importante que sigamos invitando gente, que escuchemos también parte de la gente que está trabajando por parte del Ejecutivo y que sigamos avanzando también en los muchos proyectos que tenemos y que están ahí en carpeta. Así que, no sé si lo repito, pero Ricardo Budón, jefe de División de Política y Gestión Deportiva del Ministerio. ¿Ricardo? Budón. Sí. Ya, y que venga a hablar principalmente de los planes comunales deportivos y de la promoción deportiva a lo largo del país. Gracias. ¿Hay acuerdo en invitarlo en una próxima sesión? ¿Hay acuerdo? Sí, se acuerda entonces. En varios, don Pablo Prieto. Gracias, presidente. Es un poco la edad, diputada. Presidente, dos cosas. Una es poder, desconozco los proyectos que fueron despachados de la sala a la Comisión de Educación del Senado, y si lo tiene a bien usted y la Comisión, poder preguntarle a la Comisión de Educación qué es lo que pasa con esos proyectos. Hay algunos que llevan más de un año, que la Cámara ya los aprobó. Yo no sé cuántos proyectos son los que hay, pero sé que son varios. Y lo segundo, presidente, es, bueno, acá nos entregan una serie de proyectos pendientes de la Comisión. Respecto a la primera pregunta, le voy a pedir al secretario que informe porque le habíamos pedido que vea qué pasa con esos proyectos. Ya. Y después sigue, Sí, mejor para ir perfecto. por partes, si les parece. Bueno, Entonces el secretario nos tiene que informar qué proyectos que han estado aprobados en la sala están despachados al Senado, digamos, para ver, era parte de las gestiones que tenía que hacer el señor Cámara. exacto, presidente, lo tengo acá. Bueno, presidente, respecto a la consulta que se había hecho sobre los proyectos que están en tramitación en el Senado actualmente y que fueron originados en esta Cámara, hay varios proyectos que están en esa condición. El primero de ellos, el boletín número 10.446/11, originado una moción aquí en la Cámara, que establece normas sobre transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso a los medios de comunicación a los estadios. También el boletín 10.581, también originado moción aquí en la Cámara, que modifica la ley del deporte para extender la vigencia a los directorios de las federaciones deportivas nacionales inhabilitadas para recibir recursos públicos desde el Instituto Nacional de Deportes de Chile. Luego el boletín 11.328, también originado moción, proyecto de ley que establece el 24 de febrero como el Día Nacional del Futbolista Amateur. Y el boletín 11.856, originado una moción también aquí en la Cámara, que autoriza erigir un monumento en memoria del senador Víctor Contreras. Boletín 11.925, también moción aquí en la Cámara, proyecto de ley que autoriza erigir monumentos en memoria de deportistas y dirigentes deportivos amateurs de la región del Maule.
Y por último, el boletín 8316, desde el 2013 en el Senado, originaron un mensaje que fue tramitado en primer trámite aquí en la Cámara de Diputados, que un proyecto de ley que modifica la ley del deporte. Esos son los proyectos que están presentes. Gracias, presidente. Bueno, justamente hay uno que nosotros lo aprobamos acá por unanimidad, que es el gimnasio regional del Maule, que se llame Manuel Herrera Blanco. Y ese tengo entendido que también está en la Comisión de Educación de la Cámara. ¿Ah? Sí, veamos eso, tomemos nota. Está el proyecto de Pablo Prieto, que lo aprobamos, recuerdo muy bien, lo aprobamos sin discusión en la sala. Y está desde abril el proyecto de la modificación a la sociedad anónima, que también que fue bastante discutido. Vamos por parte, para que tome nota el secretario. El proyecto de ley que fue aprobado en la sala, que pone el nombre de Manuel Herrera Blanco. Manuel Herrera Blanco al estadio. Basquetbolista, es de su distrito. Al gimnasio. Al gimnasio regional de Talca. Es de su distrito. ¿Ya? ¿Y algún otro? No, el de la Sociedad Anónima. Y el de Sociedades Anónimas Deportivas, que también fue aprobado en la sala. Modificación a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Sí, y, diputado Keitel, usted tenía otro más. Que no está. Pero... Sí, presidente, gracias. Sobre acoso, abuso sexual. En la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Así que está súper avanzado. Entonces yo le pediría que los vea más bien por el número, ¿cómo se llama? El boletín, digamos. El boletín es el mismo en el Senado. Sí. Entonces por el boletín que sale acá, para ver dónde está en el Senado. Si no está en educación, puede que haya ido a otra comisión, a cultura, por ejemplo. Entonces, ¿les parece que revisemos que esos proyectos los aprobamos acá? Tiene la palabra de nuevo el diputado Prieto. Gracias. Como segundo punto en varios, presidente, preguntarle a usted cuál va a ser la temática como presidente, ya que por su intermedio el diputado Keitel, y lo aprobamos todo, que va a ser una invitación, yo no me niego en absoluto, o sea, todo lo contrario, o sea, la gente que venga acá viene a aportarnos a nosotros, pero tenemos en nuestra carpeta proyectos pendientes que la acabo de ver, y recordar que a lo mejor en un minuto también nosotros mismos nos quejamos de que habían pocas iniciativas parlamentarias. Yo veo que aquí hay muchas, entonces, no sé, yo le pediría a usted, presidente, a lo mejor dentro de la próxima sesión, a lo mejor destinarle unos 15 minutos, tener la semana como para ver qué proyectos pueden ser interesantes y consensuarlos para poderlos ver. Eso sería, presidente. Sobre ese último punto, nosotros establecimos la primera sesión que me tocó presidir, que íbamos a dar plazo hasta el día lunes para que los diputados, una vez que les llegó el listado, hagan presentes sus observaciones. Entiendo que no llegaron observaciones respecto a qué proyectos priorizar. Yo tengo una propuesta que ofrecerle a la comisión y la podemos discutir en la sesión de hoy día. Si le parece, porque hay muchos proyectos, hay una propuesta que quiero hacer, pero se hizo el ejercicio. Pidió la palabra también, perdón, señor secretario, el diputado Alarcón en primer lugar. Está la señorita Marisela Santibáñez y el diputado Ilavaca. Y Olivera, ya. Entonces, diputado Alarcón. Quiero manifestar, por su intermedio, señor presidente, algo muy bueno. La invitación a la selección femenina de fútbol a la sala para homenajearla, además del fútbol, por lo que significa desde el punto de vista del feminismo. Quiero pedir la aprobación de toda la comisión para hacer esa convocatoria. Plenamente de acuerdo. Todavía no ven los que puedan todas, Sí, pero van a ir todas. Quiero pedir el apoyo de toda la comisión para que en nombre de toda la comisión la hagamos. ¿Le parece si para ser respetuosos también lo hagamos en conjunto con la Comisión de Equidad de Género, que hay una Comisión de la Mujer y Equidad de Género aquí en la Cámara? Creo que deberíamos hacerlo de manera conjunta con ellas muy buena. para hacerle un homenaje como corresponde. ¿Hay acuerdo? Sí, señor. Vamos a hablar con la presidenta de la comisión. Femenino, pues, yo soy femenino. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces tenemos que hablar con Qué la bueno comisión. hacer esa sesión. Y ya. Sentado adelante. Diputada Santibáñez, Marisela. Gracias, presidente. A través suyo saludar a toda esta comisión y agradecerles el tiempo
de espera. Yo tenía la presidencia, pero creo que fue la mejor decisión haberla cedido y le agradezco a usted personalmente, presidente, por la gestión, por cómo lo está llevando y agradezco los saludos que me llegaron, la preocupación de cada uno de los que aquí presentes me mandó algún mensaje, el recibimiento que tuvo el diputado Alarcón en la otra comisión también. Usted también, diputado Celis, que me llegaron todo eso por escrito y créanme que fortalece mucho la recuperación de alguien que no es deportista, el ánimo se viene bien abajo. Por otro lado, presidente, me salté lamentablemente la lectura del acta y hoy día había discusión sobre dos temas que tienen que ver con las sociedades anónimas, ¿cierto? Vamos a entrar ya nomás. Vamos a entrar en ese tema. Vamos a entrar en eso. Lo que pasa es que yo quiero solicitar que está presente acá en la sala el abogado Fernando Monsalve, expresidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, me pongo de pie, quien en la actualidad tiene 2 representantes en blanco y negro, además es el actual representante del movimiento Colo Colo de Todos. Me parece que es un poco apresurado quizás de mi parte, señor secretario, a través de usted, presidente, pero sería muy bueno contar por lo menos con el testimonio y con la apreciación del señor abogado Fernando Monsalve. Muchas gracias, presidente. Lo veremos en algunos minutos más, creo que vamos a tener tiempo, así que podríamos hacerlo. Sigue el diputado y la vaca. Muchas gracias, presidente. Son 2 temas. Se desarrolló, y lo hemos dicho ya hace bastante tiempo, una invitación al director nacional del IND. El director nacional del IND no ha venido ya en mucho tiempo y tiene muchas cosas que conversar al interior de esta comisión. El diputado Alarcón la semana pasada planteó un punto respecto a la situación de los funcionarios del IND, la diputada Olivera también planteó un punto, el diputado Keitel y muchos de nosotros hemos planteado la necesidad de que venga él a exponer esta comisión. Y le insisto, por lo menos no lo veo hace 4 meses que asista hacia acá, ¿ya? A pesar de las invitaciones que le hemos desarrollado permanentemente, por lo tanto, solicito se pueda oficiar al Ministerio del Deporte y en particular a la Dirección Nacional del IND con el objeto de que este director atienda los requerimientos que hoy día desde la Comisión de Deportes se están desarrollando. Eso es 1. 2. Veamos ese punto. Si me permite, yo le hallo, digamos, toda la razón al diputado y la vaca. Yo creo que hay que ejercer como corresponde a nuestras facultades. Ahora, ante la inasistencia, tratándose de un funcionario público en reiteradas oportunidades, ¿qué facultades tenemos como comisión, señor secretario, para exigir que venga este señor? Bueno, se le puede citar bajo apercibimiento de lo que establece la ley orgánica del Congreso. ¿Qué es lo que dice la ley orgánica? Que si él es citado de acuerdo a la mayoría de los presentes y no asiste, se le puede solicitar a la Contraloría que inicie un procedimiento para sancionarlo de acuerdo a las sanciones que están establecidas en la ley orgánica. Y respecto a lo que decía, habría que citarlo y eventualmente, si citado de esa manera no concurre, se puede recurrir a la Contraloría para que haga efectiva la responsabilidad por este. ¿Hay acuerdo para citarlo bajo percibimiento? Siempre hay alguna. Por agenda. Tiene otras prioridades. ¿Hay acuerdo? Entonces se acuerda en citar al señor... Perdón. Por supuesto. Prende. Hiciéramos un esfuerzo además y que esto apareciera por la prensa. Que se comunicara a la prensa de manera de presionar también. Eso yo creo que como comisión no corresponde que tomemos el acuerdo de hacer gestiones de prensa, pero la puede hacer usted o cualquier diputado, entiendo yo, digamos. ¿Ah? Entonces, tomamos el acuerdo de citar bajo apercibimiento al señor director del IND, bajo el apercibimiento del artículo o de la ley orgánica del Congreso, del artículo pertinente a la ley orgánica del Congreso Nacional, ya, para que si no viene, sea iniciado el procedimiento que establece la propia ley orgánica con la Contraloría, digamos, ante la Contraloría. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso es lo primero, presidente. Lo segundo, hace un tiempo atrás estuve conversando con el gerente del Club Deportivo Universidad Católica. El Club Deportivo Universidad Católica lo plantea aquí en la comisión. Está desarrollando un proceso súper interesante en términos de deporte formativo y un trabajo desde las bases en cada una de sus disciplinas deportivas.
en atletismo, en básquetbol, en fútbol, y esta especie de semillero que están desarrollando lo han estado exponiendo muchas casas de estudio en orden a motivar la preparación formativa en el deporte. Por lo tanto, me gustaría que vinieran a la comisión a exponer el gran trabajo que están desarrollando respecto al trabajo formativo en el deporte, sobre todo en miras de lo que viene en el ámbito de los Panamericanos 2023. Yo creo que ellos tienen una muy buena base y creo que van a hacer un gran aporte al trabajo que se desarrolle por los Panamericanos 2023. Tengo entendido que este gerente además ha estado trabajando de la mano con el IND, lo habían invitado a ser parte del IND, pero él prefirió el trabajo de formación de deportistas al interior de la Católica. Entonces solicitaría también, señor presidente, lo pudiéramos invitar para que en definitiva nos venga a exponer respecto a ese tema. Gracias. ¿Hay acuerdo en la citación para cuando haya espacio? Hay otra citación que propuso Sebastián Keita. ¿Acordamos entonces citar al señor? ¿Hay el nombre? Disculpa. El diputado Ilavaca va a entregar bien el nombre del señor y para que nos cuente la experiencia. ¿Se acuerda entonces? Acordado. Diputado Olivera. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero partir saludando a algunos deportistas que han obtenido algunos resultados positivos durante el fin de semana, durante estos días. Una de ellas, Fernanda Aguirre, logró bronce en un campeonato de taekwondo, en el campeonato de la universidad que se está realizando en Nápoles. Sí, en Nápoles. Ricardo Verdugo, quien conquistó el tercer lugar los 500 metros del patín carrera. Y aprovechar de saludar también a quienes van a ser nuestros abanderados en los próximos Juegos Panamericanos en Lima, Felipe Miranda y Alberto Abarza. Alberto Abarza va a ser abanderado en los Parapanamericanos y Felipe en los Juegos Panamericanos. Así que aprovechar de saludarlos a ellos. Y presidente, quiero solicitar un oficio, o no sé cómo, si el secretario me puede ayudar un poquito acá, porque quiero oficiar al director nacional, señor Renato Palma, del Instituto Nacional de Deporte, para que él levante una auditoría interna, porque me han llegado algunos reclamos de personas que trabajan a honorarios dentro de la institución, y que están recibiendo sus pagos, su sueldo con 4 meses de retraso. Entonces quiero solicitar eso, que el director levante una auditoría interna para levantar esta información respecto de qué es lo que está sucediendo, por qué tanto retraso en estos procesos. Si eso se puede hacer a través de esta comisión, lo agradezco. Entonces, la diputada pidió 2 cosas. Lo primero, felicitar, además de hacerlo ella en nombre de la comisión, entiendo, a las personas que usted señaló y a los abanderados de los Panamericanos y de los Parapanamericanos. Yo creo que entiendo que hay acuerdo sobre eso. Entonces yo le pediría que mandemos además formalmente una nota de la comisión a petición suya felicitando a esas 3 personas que usted señaló. Y en segundo lugar, respecto del oficio, o sea, usted tiene derecho a pedir el oficio pidiendo que, y si la comisión lo aprueba, pidiendo que vea qué pasa, que inicie la auditoría o lo que corresponda, digamos. Si usted pide el oficio y la comisión lo autoriza, ¿hay acuerdo para pedirle el oficio al director del ND para que inicie el sumario correspondiente o haga las acciones tendientes a averiguar por qué no se está pagando a tiempo a los funcionarios? Trabajador honorario, ¿quiere dar el nombre de los trabajadores o prefiere no darlo? Ya, ok. Ya, entiendo, digamos. ¿Estamos? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Gracias. Estamos en varios, ¿cierto? Entrando en el orden del día, atendido que los señores parlamentarios nos habían presentado respecto al listado de proyectos que mandó el secretario alguna propuesta, yo para la sesión del día de hoy había propuesto estudiar
un par de proyectos de ley y había citado, y lo explico al tiro, a algunas personas sobre lo mismo. Y estuve viendo los proyectos más recientes, digamos, particularmente de este periodo parlamentario, y hay 2 líneas de proyectos pendientes, digamos, al menos de este periodo parlamentario. Algunos que tienen que ver con el fútbol, y lo voy a señalar así. Uno que presentó el diputado Prieto, que busca establecer inhabilidad para que el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol sea a la vez presidente de la Federación, y el presidente de la ANFA también sea presidente de la Federación, sino que sean personas distintas. Otro proyecto presentado fui autor yo con otros parlamentarios de la comisión, que lo que busca es, también es relativo al fútbol, pero en otra óptica, que lo que busca es hacer aplicable al fútbol amateur alguna de las normas que no implican costo para los clubes de la ley de estadio seguro. Entonces, para esos 2 proyectos, y habíamos invitado para la sesión de hoy día al señor presidente de la NFP, a don Sebastián Moreno. El señor Sebastián Moreno se excusó y dice que puede venir el día 23. O sea, como el próximo martes no tenemos sesión porque es feriado, Santa Carmen, día 16 de julio, vendría Sebastián Moreno el día 23. Ese era un grupo de proyectos, yo me adelanté un poco, dado que tengo la facultad y dado que no habían apreciaciones o observaciones por escrito. Y me gustaría que hoy día pudiéramos tratarlo, en lo que podamos hacer hoy día, aprovechando que está además el señor, de ahí podemos escuchar la opinión del señor de Colo-Colo. Y hay otro grupo de proyectos, o algún proyecto que ha insistido mucho el diputado Keitel, que van en la línea que estábamos viendo, en la línea de buscar ciertas sanciones o elevar el número de, elevar la categoría de las sanciones, diría yo, y elevar los niveles de transparencia en los dirigentes de las organizaciones deportivas. Sobre esa materia y sobre estos otros proyectos yo también hablé con la ministra, que era otro encargo que tenía como presidente de la comisión. Y la ministra me dijo que, y por eso que no puse en tabla el proyecto de Sebastián todavía, que el gobierno está buscando y está estudiando ya y están pronto a conversar con el presidente de la República para darle el visto bueno, se supone. Entre otras cosas, un proyecto de ley que lo que busca es mejorar, subir, y ella lo tiene que haber dicho acá la semana pasada, que yo no vine porque tuve que estar en mi región por el eclipse, elevar los niveles de integridad, elevar los niveles de integridad y las sanciones, digamos, en el fondo la misma preocupación que tiene el diputado Keitel, que él lo ha expresado en modificaciones, propuestas legislativas que modifican la ley del deporte y otras propuestas legislativas que modifican los tipos penales. La de los tipos penales se fueron a la Comisión de Constitución, digamos, porque modifica el Código Penal. Y claro, se traslada, pero sin perjuicio tiene que verla también la Comisión de Constitución. Entonces la idea era ver, mientras tanto, estos 2 proyectos de fútbol y esperar que llegue el del gobierno, y si no llega, poner después el de Sebastián. Esa era la propuesta que yo quería hacerle. Si les parece, digamos, un poco para partir. Sí, por supuesto. Sí, a mí me gustaría saber qué tiempo se va a dar, qué plazo. Agosto. La ministra, pues yo le planteé lo mismo. No. La ministra calcula que dentro del mes de agosto tiene que estar ya la propuesta legislativa de su cartera, porque obviamente ya lleva un año y tanto, no se han presentado proyectos, y ella, de hecho hoy día, una de las razones para excusarse, y debo decirlo, Matías Rivadeneira, que siempre viene, es que está afinando la reunión con el presidente de la República y la ministra, donde van a exponerle los proyectos y están trabajando en eso. De manera que se excusó Matías Rivadeneira. Y ofreció la ministra venir el próximo día 23. O sea, la ministra también está dispuesta a venir el día 23. La idea es que lo ingrese luego, digamos, porque... Pero la idea es no hacer el trabajo doble. O sea, si el gobierno tendrá, si llega ese proyecto, que reconocer también, fusionar con el proyecto que está acá de autoría de los... Por supuesto. Usted puede... Sí, lo que pasa es que yo le pregunto por el plazo, por lo mismo que dice usted, pues se ha pasado más de 1 año y medio y en realidad en muchas cosas, muchos temas no hemos avanzado. Y por otro lado, porque
creo que esta comisión es bien activa en ese sentido, o sea, todos estamos con ganas de que los proyectos avancen y creo que es súper importante ponernos plazos, pues no vamos a estar esperando de aquí a fin de año, se nos va a pasar otro año en donde hay proyectos que sabemos que hoy día además quedan estancados en el Senado y que si no vamos los parlamentarios a pedir que los pongan sobre tabla, ahí quedan. Entonces, por eso es importante que ojalá, de verdad, si en agosto ya no se presenta nada de parte del Ministerio, sigamos avanzando con lo que tenemos acá. Gracias. Y vamos a ver, decírselo a la ministra el 23 también, que va a venir y anunció su visita. Entonces, si les parece, vamos a partir con estos dos proyectos que yo digo relativos al fútbol. Si bien es cierto, se refieren a cuerpos legales distintos, los invitados en general pueden referirse a ambos, pero yo partiría primero pidiéndole al diputado Pablo Prieto o a cualquier otro de los autores, entiendo que él es el inspirador del proyecto de la moción 12.247, para que nos explique qué es lo que busca. Vemos después qué invitados podemos tener. Después está el otro proyecto que lo firman varios diputados, pero que de alguna manera lo inspiré yo. Explicamos de qué se trata y vemos qué autoridades o qué personas invitar para seguir su tramitación. Y después de eso aprovechamos que está el señor de Colo-Colo, el señor Monsalve, que la diputada Marisela Santibáñez nos ha pedido que lo escuchemos y él puede dar su opinión. Entiendo que de estos proyectos o además de la situación... Presidente, la falta de costumbre. No se preocupe, la 56 había días de licencia. A través suyo. Sobre dos de los temas, ahí está el abogado y son dos temas donde él se quiere referir. Bueno, ¿puedo tomarme la licencia un poquito, otra licencia más? No, ninguna licencia más. Diputado, me olvidé cuando intervine la vez anterior, a propósito del reportaje que salió en Canal en 24 Horas, en Informe Especial, donde está involucrada la Municipalidad de Buin, la Corporación de Deporte y de Cultura. Efectivamente, yo creo, no sé si es prudente ahora, quizás en la próxima sesión, hacer invitación a las personas que sean finalmente las responsables de lo que está sucediendo en la Corporación de Deporte de Buin. Más allá de esta polémica con el alcalde o qué sé yo, sino cómo está funcionando, porque pasó a ser parte de la administración de la Municipalidad de Buin. Sería muy bueno conocer ese tema porque nos involucra como Comisión de Deporte, porque es un tema político que efectivamente va en desmedro y no en beneficio de la ciudadanía, que es lo que a mí más me importa respecto, sobre todo de Buin. Yo no vi el reportaje. Bueno, un reportaje donde hace alusión la Corporación de Cultura y la Corporación de Buin hoy día están absolutamente cuestionadas por platas y además por malversación de fondos y además por contratos aparentes desde el alcalde, el señor Araya. Entonces, si usted quiere, yo lo hago un poco más fino, lo mejor y se lo entrego al secretario. Es importante. Sí, yo creo que... Pero lo vemos. Muchas gracias, presidente. Le voy a mandar además el reportaje. Muchas gracias, Marisela. Entonces tiene la palabra respecto del proyecto del boletín 12.371 el diputado don Pablo Prieto. Gracias, presidente. Bueno, a mí me hubiera gustado mucho que hubiera estado el presidente pero va a estar el día 23. Y sobre lo mismo, antes de hablar del proyecto, que son 2 artículos, pero voy a decir cuál fue el objetivo de este proyecto. Quisiera también que pudiera ser invitado el día 23, presidente, que me interesaría mucho saber su opinión por la experiencia que él tiene, lo que es el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol y de la Federación, como es Harold McNichols. Jadwe no. Bueno, esto nace, presidente, de la comisión investigadora de la NFP, la cual usted presidió y fue la que patrocinó y solicitó la ayuda de los demás parlamentarios. Bueno, la idea nace producto de que nos dimos cuenta, quejas básicamente de lo que es el presidente de
la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, en la cual él manifestaba que los recursos que llegaban a través de la federación no pasaban por la federación y pasaban directamente por la Asociación Nacional de Fútbol. Y posteriormente volvían a la federación, lo que tiene que ver básicamente con la selección, los recursos de Conmebol y todo. Y de ahí nace la idea en la cual, bueno, empecé a investigar y ver lo que es, cuáles son los requisitos para ser director de la federación. Y nos encontramos que en la ley 19.712, bueno, ser chileno o extranjero con residencia más de 3 años, tener a lo menos 21 años de edad, acreditar que el club del que se es socio tiene 1 año de antigüedad en las distintas federaciones, no ser miembro de la comisión electoral de la federación, haber aprobado un curso de capacitación en materia de gestión y administración deportiva. Solo se aceptaron aquellos cursos que hayan sido impartidos o reconocidos por el instituto para esos efectos. Este requisito también no le aplica a los que son profesionales de carrera de al menos de 8 semestres. Y para ser elegidos los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario general de una federación se necesita además ser director o es director de la propia federación o de alguna de las organizaciones que forman parte de ella. ¿Qué es lo que propongo yo en este proyecto? Que tratándose de la Federación de Fútbol, porque hoy día nos encontramos que la federación tiene 2 patitas, que es ANFA y ANFP, no así otras federaciones, pero pudiera ocurrir el día de mañana, que el cargo de director de esta entidad sea incompatible con el cargo de dirigente. ¿Por qué razón? Porque hoy día tengo entendido que son 9 dirigentes en la federación y se reparten los cargos entre la Asociación Nacional de Fútbol y la Asociación de Fútbol Amateur. O sea, tenemos un presidente hoy día que es el presidente de la federación, que es el señor Moreno, que es presidente de la NFP, y tenemos al señor presidente de ANFA Nacional, que es Justo Valenzuela, que es vicepresidente de la federación. Y así se reparten los cargos. Entonces, debido a eso y por transparencia, considero, y por eso me interesa mucho la opinión del expresidente de la NFP, en la cual sea completamente distinto a los presidentes de estas asociaciones con un presidente y un directorio de las asociaciones. Porque además hoy día nos encontramos de que, si bien no es remunerado tanto la ANFP como ANFA, no sé si ustedes, presidente, recordarán que en su minuto se cuestionó y todo esto nace de los chanchullos que hizo el señor Jadwe, nos encontramos que se pagaban sus sueldos y todo y eso se eliminó. Pero hoy día nos encontramos de que para ser miembro de la Conmebol se requiere ser presidente de la federación. Y dentro del directorio de la federación es que eligen al representante de esta federación a integrar la comisión organizadora de la Conmebol. Y reciben una remuneración. Yo desconozco cuánto es, $20.000, $25.000, no. Pero puede ser igual miembro cualquier persona. O sea, si el presidente de la federación determina que el señor Jaime Mulet o don Ricardo Humor, qué sé yo, que tiene experiencia, dentro del fútbol internacional, pudiera ser representante de Chile, puede ser. Pero acá, de una manera unilateral, se elige el mismo presidente de la NFP, miembro, ¿no es cierto?, o integrante de esta comité de la Conmebol. Entonces, a mí por transparencia, de verdad, me interesaría mucho de que fuera completamente distinto y que reunieran las condiciones, si alguien quiere ser presidente de una federación, pueda tener un pasado en alguna asociación, llámese de atletismo, de fútbol, de hockey, en fin, de lo que sea. Estas asociaciones cuando la conforman dos asociaciones o definitivamente no ser miembro de, digamos, de la asociación y a la vez misma de la federación. Y se le agrega un artículo que en el artículo F, dentro del artículo 40, en la cual los que
dice: los que se hallen actualmente procesados o condenados por delitos contra la probidad o por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores, obviamente que no pueden ser miembros de esta federación. Eso más o menos, presidente. Yo voy a dar cuenta y de ahí vemos a quienes invitamos del proyecto que patrociné yo. Recién cometí un error porque hablé de otro proyecto, el de aplicar las normas de Estado Seguro al fútbol amateur, que ese es otro, digamos. El que está en tabla es el que establece, a propósito de lo mismo, del diputado Prieto y de las conclusiones de la comisión investigadora de las eventuales irregularidades cometidas en la NFP durante los años que se hizo esa investigación. Uno de los problemas que vimos es que los clubes deportivos que son sociedades anónimas tienen fiscalización de la Comisión del Mercado Financiero y tienen una serie de reglamentación hoy día bien especial, sí, podría ser más estricta, pero están fiscalizados por órganos públicos como la Comisión del Mercado Financiero y el propio IND, que también lo fiscaliza, y vimos ahí entre las conclusiones algunas deficiencias que hay en torno a la aplicación de sanciones, fundamentalmente cuando no cumplen. Pero la Asociación Nacional de Fútbol Profesional está exenta de fiscalización de un órgano como la Comisión del Mercado Financiero. Solamente, y nosotros en esa comisión lo vimos como deficiente, está sujeta a la fiscalización en cuanto a corporación por el Ministerio de Justicia. El propio ministro de Justicia dijo en la comisión investigadora que las facultades son muy limitadas, que tampoco tiene equipos fiscalizadores y que no tiene mucho poder el Ministerio de Justicia para fiscalizar las corporaciones y fundaciones, ya que son cientos, miles las que están, y la verdad es que los hechos se dedican a recepcionar los balances y otras cosas. Entonces, lo que propone este proyecto de ley es algo bien simple pero contundente, que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tenga la fiscalización que tienen las sociedades anónimas abiertas a través de la Comisión del Mercado Financiero, y tenga que mandar toda la documentación y hacerla pública, entregar sus estados financieros, etcétera, comunicar los hechos relevantes, etcétera, 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 a la Comisión del Mercado Financiero, o sea, tener esa sujeción. Ahora, esto es una cuestión excepcional, ya que se trata de una corporación sin fines de lucro, la NFP, pero todos sabemos que eso sin fines de lucro es de alguna manera, no es teórico, pero en los hechos la Asociación Nacional de Fútbol Profesional es una entidad que desarrolla el fútbol profesional y el fútbol comercial en este país, o sea, hace negocios habitualmente y maneja, no sé, la venta de la transmisión de los partidos de fútbol se hizo en $2.300 millones por 15 años, el canal del fútbol. Entonces hay muchas cifras, mucho dinero y falta de transparencia que fue evidente, digamos, en el caso de Jadwe, y a nuestro juicio sigue siéndolo. Hay falta de transparencia, no obstante los recursos privados y públicos que hay involucrados. Hay recursos públicos también, los estadios que se usan son financiados por el Estado normalmente, el espectro de radio y televisión es un bien nacional de uso público, por donde se transmiten los partidos, etcétera. Entonces lo que busca este proyecto de ley es mayores grados de fiscalización. Y fundamentalmente eso es lo que busca. Es la idea matriz del proyecto de ley. Entonces son los dos, apuntan más o menos en el mismo sentido, por eso que los pusimos juntos y los podemos tramitar en paralelo, tanto el que gestionó el diputado Prieto como el que gestioné yo. A propósito de lo que dice el diputado Prieto y que él propone citar a Harold McNichols, que es un ex, como todos lo conocen, ex presidente de la NFP, yo creo que, o sea, estoy plenamente de acuerdo en eso. Para los dos proyectos podemos ver la experiencia de McNichols. Y en segundo lugar, respecto del proyecto del diputado Prieto, yo creo que es importante ver qué pasa en otras federaciones, de otras disciplinas. Entonces yo invitaría al presidente del COCH, del Comité Olímpico de Chile, a ver cuál es la norma en esto. Si el presidente de una federación, porque son federaciones, hay 52 federaciones, 54 federaciones
la del básquet, bueno, ustedes saben, todas las disciplinas olímpicas, digamos, entiendo. Entonces ver, porque creo que hay que conocer esa experiencia. Le preguntaba recién a Sebastián Keitel y él me dice que parece que no es habitual, al menos, no sabe si por reglamento o no, pero él lo dirá. La respuesta ahí es correcta, es precisa. Creo que es bueno esa experiencia. Yo citaría a Mike Nichols, obviamente al señor Sebastián Moreno, que ya está citado para el día 23, a la ministra del Deporte, que está citada para el día 23 también. Entonces está citada la ministra del Deporte, que ella ofreció venir el 23, Sebastián Moreno, que ofreció venir el día 23, y citamos también, dependiendo para esa misma sesión o para otra, a Mike Nichols, al presidente del Comité Olímpico de Chile, y alguna otra persona, si les parece. Entonces, esos dos proyectos son los que vamos a tramitar en paralelo y se ofrece la palabra para, obviamente, hacer sugerencias de citaciones, etcétera, o las opiniones. Y después de eso, escuchamos al señor Monsalve. Diputado Keitel. Gracias, presidente. Sí, justamente cuando estaba hablando el diputado Prieto me preguntó qué pasaba, cuál es la situación de la Federación de Atletismo. Me comuniqué ahí con Juan Luis Carter y me dice que me pone, de hecho, más del 50% del directorio es parte de alguna asociación regional. En el fondo no es impedimento, lo cual no quita que si de alguna otra forma, y quizás lo puedo proponer, que lo veamos en la mesa, que no solamente lo podamos quizás llevar al fútbol, sino que también lo podamos llevar a todos los deportes. Y que a la larga podría ser un tema a tratar acá, ver todos los pros y los contras, para que podamos ver, quizás, si vamos a legislar sobre un deporte específico, lo podamos ver en todos los deportes, por si pudiese haber un conflicto de interés, no solamente por el lado económico, sino que hay otros tipos de conflictos de interés que se pueden generar a través de esto. Yo entiendo lo que dice Pablo, de que son ad honorem, pero eso no quita que se puedan generar intereses en otro tipo de cosas que son bastante importantes que legislemos al respecto. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? El diputado Celis. Presidente, por su intermedio, a mí la verdad que los dos proyectos me gustan y me convencen. Y frente a la sequía de proyectos del Ejecutivo, me gustaría, no sé si vamos a tomar el acuerdo, pero a consultar vía oficio si es que el gobierno estaría dispuesto a patrocinar ambos proyectos. Hoy día no hay ningún proyecto del Ejecutivo en este minuto que estemos viendo, y frente a aquello, me parece que con la relevancia que ha causado cuando estuvo, y aquí quiero corregir al diputado Prieto, el delincuente del expresidente de la NFP, el señor Jadwe, Sergio Jadwe, aquí lo leo textual, fue formalizado en ausencia por delitos tributarios, por $2 millones, apropiación indebida, por 1.800 millones de pesos. No fueron chanchullos, fueron delitos y se escapó del país. ¿Ah? Entonces, frente a lo delicado y oscuro que es el manejo muchas veces de la NFP, y también por el tema de la fiscalización, que me parece muy bien que sea la Comisión de Mercado Financiero, me gustaría poder solicitarle al Ejecutivo que patrocine ambos proyectos. No sé si, secretario, si eso se podrá hacer por acuerdo, por oficio. ¿Se puede hacer? Me gustaría que eso. Yo sospecho la respuesta del Ejecutivo, pero creo que si lo pide la Comisión es bien valioso. ¿Hay acuerdo en la Comisión para pedir que el Ejecutivo le ponga urgencia, en el fondo, a estos dos proyectos de ley? ¿Hay acuerdo? Por unanimidad, entonces, que se consigne por unanimidad de los miembros de la Comisión, se le pide, en el fondo, le ponga urgencia. ¿Hay acuerdo, cierto? ¿Se acuerda? Diputado Fuenzalida. Sí, también me gustaría si se puede invitar al presidente de la ANFA, Justo Álvarez, que no está incorporado en las invitaciones que se hayan hecho hasta el momento. El señor, entonces, se propone la invitación de don Justo Álvarez, presidente de la ANFA. ¿Hay acuerdo? Yo quisiera dejar para más adelante la invitación respecto al proyecto que yo señalé del señor de la Comisión, del presidente de la Comisión del Mercado Financiero. Lo dejaría para el final, porque yo tengo entendido que es renuente en general la Comisión. Quisiera que profundicemos más en el proyecto y invitarlo después, ¿ah? Por si acaso, digamos. De todas maneras, acordemos invitarlo al presidente de la Comisión del Mercado Financiero, el señor Cortés, parece que es.
¿Lo acordamos entonces al presidente de la Comisión del Mercado Financiero? Ok. ¿Algún otro diputado se le ocurre, algún otro especialista? Aquí hay dos cosas que ver bien, que tienen que ver con la libertad que tienen las asociaciones gremiales para formar o para participar de una federación. Entonces hay ciertos conflictos jurídicos que hay que resolver bien. Y por otra parte también respecto de la Comisión del Mercado Financiero a una corporación. Entonces podríamos invitar a algunos especialistas, podrían ser constitucionalistas sobre la materia. Si a alguien se le ocurre algún, o sea, hay muchos nombres, pero alguno que podría tener especial disposición en esta materia, yo les agradecería, porque hay normas ahí constitucionales que hay que mirar también, o algunos conflictos que hay que revisar. Diputada Olivera. A mí no se me ocurre nadie ahora, pero voy a pensar a quién podríamos invitar. Presidente, respecto de los proyectos, también me parecen que son súper interesantes. Y el proyecto del diputado Prieto, claro, acá habla él en la letra A, se habla, está muy especificado en el fútbol, tratándose de la Federación de Fútbol. Entonces, claro, ahí si lo van a ampliar al resto de la... Pero además igual, a ver, yo creo que aquí hay que hacer... Orden, está hablando la diputada Olivera, por favor. Sí, es que lo que pasa es que yo creo que hay que tener harto cuidado cuando hagan la indicación, porque aquí están hablando de la Federación de Fútbol, y no olvidemos que hoy día de las 54 federaciones de los otros deportes, solo 12 son federaciones deportivas nacionales. El resto son federaciones comunes y corrientes. Por lo tanto, van a ingresar a las federaciones deportivas nacionales también, a las federaciones que hoy día no se han acogido todavía, no se han normado como se le estipuló hace bastantes años ya. Y por otro lado, la pregunta que necesito hacerles es porque no sé cómo será en los otros deportes, pero por lo menos en atletismo la federación está compuesta por asociaciones y las asociaciones funcionan en cada región. Entonces yo no sé si en el fútbol... no sé si hay asociaciones en todo Chile, ¿sí? Ya, porque siempre se habla de la Asociación Nacional de Fútbol. Entonces, hay asociaciones regionales. Ah, ok. Y esas son las que componen los clubes, ya. Esa era mi duda, porque también para... La Federación de Fútbol está compuesta solo por dos asociaciones. Es que esa es mi pregunta, o sea... Por la ANFA, que es una sola, y la NFP, que es una sola. Ya, pero entonces, es que entonces no hay asociaciones a lo largo de Chile, o sea, en cada región. Yo entiendo que son tributarias de la ANFA, y los otros son los clubes deportivos profesionales. Porque que son en los tributarios otros de la deportes, NFP. en los otros deportes hay asociaciones en toda la región, o sea, en cada región tiene que haber una asociación para que funcione el deporte. Entonces, no sé, yo creo que ahí hay que tratar de profundizar bien en ese tema. Y lo otro que haría, presidente, es pedirle a lo mejor a la Biblioteca del Congreso que nos pueda a lo mejor levantar algún informe o algo respecto de cómo funciona, no sé, aquí en Sudamérica, por último. Gracias. Al tiro. La diputada Olivera ha planteado el tema de, bueno, el tema de fondo, que lo vamos a ver en el transcurso de la discusión respecto de cómo afecta a las otras asociaciones, y respecto de la biblioteca, que hay una funcionaria de la biblioteca, ¿cierto? Está Marcela. Ok, entonces yo creo que le podemos pedir a la biblioteca a estudiar respecto a los dos proyectos de ley. Yo creo que hay especialmente el tema del eventual conflicto entre la libertad de asociación y restringir la participación en la federación, porque en el fondo se establece una restricción. Si tú eres presidente de una asociación, no puede ser, no a la asociación, sino que al dirigente en el fondo. Vislumbrar ese tema creo que es interesante. Y el otro tema, si podemos o no a una organización que es técnicamente privada, como una corporación sin fines de lucro, el título 33 del libro primero del Código Civil, y obligar... todavía me acuerdo, obligarla a la sujeción a un ente como la Comisión del Mercado Financiero. Es el otro eventual conflicto que puede haber, que hay que pegarle una mirada, creo yo.
Si puede, y otras cosas que se le puede ocurrir, digamos, a la biblioteca, que obviamente pueden ser muchas. Y Gabriel Asensio decía invitar también al presidente del sindicato de fútbol. Creo que siempre es interesante escuchar la opinión de, sí, presidente o al directorio de la CIFU para que den su opinión respecto a ambos proyectos. Ellos van a poner la óptica no del negocio, sino que de los derechos de los trabajadores, que es importante sobre todo en el fútbol profesional. Diputado Olivera. Entonces acordamos esas dos cosas, biblioteca y CIFU. Acordado. Se me quedó algo en el aire porque, claro, también dice, tratándose de la Federación de Fútbol, el cargo de director de esta entidad será incompatible con el cargo de dirigente de cualquiera de las asociaciones que la conforman. Entonces, voy a volver a la pregunta que parece que la respondió Juan Luis Carter, que en el fondo, en los otros deportes, en las federaciones sí participan las asociaciones. Hay dirigentes que son presidentes de una asociación y son parte de la federación, como dirigente. Entonces también ahí la pregunta es, porque aquí en el fondo lo que está haciendo es privar o dejar sin ninguna participación a este dirigente que si es presidente de una asociación no puede ser parte de la federación. Entonces también ahí sugiero revisar eso, porque es que por eso aquí esto está, yo lo veo que si va para el fútbol, ok, porque el fútbol se maneja de una manera, o sea, y por eso, y de hecho por eso también se habla quizás del fútbol como deporte profesional, porque en los otros deportes tenemos algunas diferencias. Diputada Olivera, perdón, diputada Marisela Santibáñez. Me encanta esa confusión. A través suyo, presidente, claramente el fútbol tiene como, bueno, yo a diferencia suya yo no conozco el tema de las federaciones más tanto como usted, pero en este tema del fútbol sí. Y en el tema del fútbol, este específicamente tiene que ver con eso, con en el cargo de director hubo tanta maquinación, tanta, por no decir corrupción, porque no quiero faltar a la responsabilidad, que efectivamente habían personas que estaban involucradas en distintas, lo que hacía que incluso personas que movían jugadores de fútbol, representantes de futbolistas, estuvieran comprometidos con las federaciones, lo que hace muy poco transparente el ejercicio de la dirección. Gracias, presidente. Diputado Celis. Yo quería, por su intermedio, proponer, más allá de lo que el resto de los diputados y diputadas quisieran sugerir, el nombre de dos abogados. Por un lado, de Manuel Núñez Poblete, que ha venido varias veces a distintas comisiones, y una persona que es accesible a que esté acá que es profesor de Derecho Constitucional y es director además de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Pero a la vez, para dar mayor objetividad, al profesor Jaime Baza, también conocido profesor de Derecho Constitucional, que también viene... Que puede venir sin corbata, digamos. Que también ha venido acá. Exactamente. Gracias. A mí me encantó la... Este diputado fue en salida. Presidente, por su intermedio, para aclarar un poco a la diputada Erika Olivera, el proyecto justamente, claro, habla de la Federación de Fútbol, entendiendo, como lo manifesté, que existe una asociación amateur y una asociación profesional. No así en el resto de todas las otras federaciones que existen. Por lo menos yo no conozco que exista una profesional y una amateur. Pero sin lugar a duda, así como se lo manifesté por su intermedio al diputado Kate, la idea era poder discutir esto. O sea, a mi juicio, en forma personal, yo creo que independiente de que existe una arista del fútbol profesional, debiera ser para todas las federaciones, incluyendo las 53, aunque tendrán que adecuarse, tendremos que poner a lo mejor algún artículo y adecuarse para poder funcionar como federación, porque una de las cosas que esto nace es justamente por los chanchullos que se hacían en el fútbol, y también no escapa la realidad que en muchas regiones, no sé caso todos los diputados, pero no ha tocado de repente de que tenemos dirigentes de alguna asociación que a la vez es miembro de la directiva nacional, o sea, de la federación, y en la cual
existe también poca transparencia en el sentido de favorecer a alguno y todo. Entonces, yo lo que persigue esto es justamente un poco la transparencia, que los dirigentes de la federación, contando con los requisitos que dice la ley 19.712, puedan ser solo de la federación, o sea, abocarse a la federación y no estar vinculado con alguna asociación. Pero dentro de esa asociación, también como dirigente, puede llegar a la federación, o sea, no puede llegar cualquier persona a la federación si no ha pasado antes por una asociación. Y en el caso del fútbol, yo desconozco el número, pero puedo hablar de la región del Maule. En la región del Maule existe ANFA regional, y me imagino que en Valdivia existe ANFA regional. Y a través al alero de ANFA regional existen distintas asociaciones de fútbol amateur. Entonces, esto está enfocado ahí en el tema amateur, porque no existe ninguna asociación profesional en las otras regiones. Perfecto, yo tengo mis dudas. Lo vamos, o sea, yo voy a fijar mi posición, obviamente, como todos durante la discusión. Yo lo veo clarito para el fútbol, pero no para el resto de las federaciones, por lo que implica el fútbol, digamos, y donde sobran los dirigentes, los interesados, y en las otras federaciones a veces son tremendos dirigentes que hacen un esfuerzo, se hacen cargo de la federación, entonces creo que bueno, habrá que verlo. Pero era para dejar el punto volando nomás. Recibimos ahora al señor, diputado Fuenzalía, disculpe. No hay problema. Gracias, presidente. No, también ver si se puede invitar al constitucionalista Arturo Fernandoa, que creo que puede ser un buen elemento. Y respecto al informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, me gustaría que también nos pudieran informar respecto de la regulación jurídica de las federaciones que ellos tienen hoy día. No los manejo, entonces me gustaría también un informe respecto de cómo se rigen las federaciones deportivas. Agregar eso, si le parece, señorita Marcela, muchas gracias. Un comentario de diputado Celi. Yo quiero sincerar el tema de esta duplicidad de ser presidente de la federación, en este caso de fútbol de Chile, más allá que estamos claros que vamos a ver todas las federaciones, y a la vez coincidir con el presidente de la NFP. Todos sabemos que al presidente de la NFP, y si me está viendo, solo le hablo a él, es a la vez presidente del fútbol de Chile. Y en esa calidad él es miembro de la Conmebol. Y por ser miembro de la Conmebol, a él se le da un viático. Entonces, de esa forma, se elude, ¿en qué sentido? En que si es solamente presidente de la NFP, por ley no puede recibir ningún tipo de remuneración. Entonces, como no lo puede hacer, él asume como presidente de la Federación de Fútbol de Chile, que a su vez es parte de la Conmebol, y la Conmebol le da un viático que no creo que sea menos de $15.000 mensuales, más otros tipos de estipendios. Entonces quería sincerar el tema, más allá de que veamos todas las federaciones. Perfecto. Muchas gracias. ¿Les parece si ahora oímos al señor don Fernando Monsalve? Don Fernando Monsalve, aquí don Fernando, es parte del directorio, ¿cierto? Es uno de los dos directores de... Cuente. ¿Le damos unos 15 minutos para que exponga? ¿Me parece? Ya, señor Monsalve. Por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Les pido disculpas por la falta de formalidad de mi tenida hoy día, digamos, pero no venía a esto. Me pilló acá, digamos. Me pilló acá y por si me permite, no hay formalidad que lo obliga a usted a venir. Usted viene como quiere, así que muchas gracias, no hay ningún problema en eso. No, y la diputada Marisela Santibáñez me invitó a poder, por mi experiencia, comentar este proyecto. Bueno, me presento, soy Fernando Monsalve, yo he venido a exponer a esta comisión reiteradas veces. Desde el 2014 al 2018 me correspondió ser presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo hasta diciembre del año pasado. Con anterioridad también me tocó exponer como representante del movimiento Colo Colo de Todos, que hoy día vengo en esa calidad y por mi experiencia como presidente del club. Colo Colo tiene dos representantes en una sociedad anónima, que es un directorio, una sociedad anónima abierta, que se transa en bolsa, que es Blanco y Negro S.A.
bajo ese diseño, bueno, la expertise por la cual puedo dar cuenta de la necesidad de un proyecto de ley como este. Efectivamente, nosotros nos encontramos, no solo en Colo-Colo, sino que entiendo en todo el deporte, con una complejidad respecto a la regulación de los entes que reciben fondos estatales, que reciben presupuesto nacional, que reciben de diversas formas ayuda, pero que son privados. Esto pasa no solo en el fútbol, efectivamente pasa en el fútbol y en las federaciones, existen los comités olímpicos y existe también la FIFA, si uno pudiera hacer un parangón, digamos, y que tienen legislación internacional. Cuando estaban hablando los expertos a invitar, efectivamente se necesitan expertos constitucionalistas por este conflicto en la legislación nacional con entes internacionales. Muchas veces ustedes conocerán que cuando existe eventualmente un juicio en contra de la NFP dicen voy a desafiliar a este club o a esta organización, porque efectivamente la judicatura interna o el órgano interno no puede inmiscuirse por reglas FIFA, digamos. Eso en fútbol. En el deporte, en las asociaciones deportivas de otra índole, aparte del fútbol, también pasa esto. También pasa con los comités olímpicos y es una complejidad que se ha resuelto internacionalmente y que Chile no la sabió responder o solucionar de manera acuciosa. ¿Y por qué lo debe solucionar? Porque efectivamente, como conocimos hace un tiempo, hace una semana, se disolvió la Federación de Atletismo, por ejemplo, de ciclismo, efectivamente, por malos manejos y no hay cómo dar fondos públicos. Entonces, hay una mezcla que hay que solucionar. Y dentro de esta temática existe en el fútbol, efectivamente, una ausencia de fiscalización clara, manifiesta desde siempre. Entendemos que la ley 20.019, en la cual se modificó en un primer trámite, ahora se encuentra en el Senado, una modificación que en este periodo legislativo, si recuerdo bien, se aprobó. Esa modificación, una de las regulaciones o de las modificaciones a la 20.019 dice relación justamente con la fiscalización de la sociedad anónima, que se establece que las sociedades anónimas se fiscalizan por la Comisión de Mercado Financiero siendo abiertas o cerradas. Antes solo las abiertas por legislación se puede fiscalizar. Entonces, este proyecto de ley sin duda da un paso adelante hacia la necesidad de cautela, hacia la necesidad de fiscalización tanto de fondos públicos como de algo que es de interés común como el deporte. Sin duda necesitamos avanzar. Es concordante con la modificación anterior que establece que las sociedades anónimas abiertas y cerradas se regulan por la Comisión de Mercado Financiero. Pero humildemente me parece que nos quedamos cortos y que es una oportunidad para regular o para establecer una regulación justamente con lo que yo planteaba antes, no solo del fútbol profesional, efectivamente cómo fiscalizamos las distintas actividades deportivas. Y ahí yo puedo dar cuenta de lo que es el Club Social y Deportivo Colo-Colo. Llegó a tener 30 y tantas ramas. Hoy día tenemos rama de básquetbol, rama de voleibol femenino, entiendo que se está abriendo nuevas ramas y tiene futsal. Pongamos que al club le sigue yendo muy bien en la administración y gestión, y termina con 30 ramas nuevamente, atletismo, bueno, aquí un honorable diputado fue parte también de la rama de Colo-Colo en su minuto. ¿Y quién regula y quién regularía a esa? ¿También? Ah, muy bien. ¿Y quién nos regularía? No lo tenemos claro. ¿O sí lo tenemos claro? El Ministerio de Justicia, que regula las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, pero como también sabemos, el Ministerio de Justicia tiene, entiendo que 1 o 2 funcionarios para miles de corporaciones y fundaciones, y no solo las deportivas. Son corporaciones sociales, la organización cultural, deportiva, social que uno establezca sin fines de lucro, bajo el concepto o bajo la figura jurídica de corporación o fundación, la fiscalizan 1 o 2 personas. En la práctica no hay fiscalización, digamos. No hay fiscalización alguna. Entonces, sin duda, donde nos quedamos cortos como legislación nacional es cómo regulamos al deporte. ¿Cómo regulamos el deporte? Me parece que se debiese crear, esto lo señalo yo, sin duda se debiese crear un ente especial para regular a las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro que se relacionan con materia deportiva. Esto debiese depender no solo del Ministerio de Justicia, sino que muy probablemente del Ministerio del Deporte, si es su expertise, efectivamente, ver los fondos, ver cómo postulan, ver cómo están organizados, ver si efectivamente tienen elecciones democráticas, procesos electorales, socios. Eso hoy día no existe. Entonces creo que hoy día este proyecto de ley es una oportunidad, es un avance sin duda para regular a la NFP, sin duda es un avance, pero también es una oportunidad para poder regular o establecer una fiscalización adecuada no solo el fútbol,
Porque en el simple caso de Colo-Colo nos vamos a quedar cortos. Nos vamos a quedar fiscalizando una sociedad anónima que ya está fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero, pero a todo el resto de las ramas no vamos a tener la fiscalización efectiva. Y de aquí a un tiempo más, bueno, el Club Social y Deportivo Colo-Colo puede gobernar blanco y negro, puede no existir blanco y negro, y efectivamente vamos a volver a quien regula a la corporación, en este caso Club Social y Deportivo Colo-Colo. Entonces, es la oportunidad para dar un paso más allá. Ahora, adicionalmente, existe sin duda un problema en cuanto a la NFP, que específicamente aquí se toca el tema de la NFP. En el proyecto de ley anterior, que modificaba la ley 20.019, existió un intento por parte del Ejecutivo de regular de alguna forma a la Asociación Nacional de Fútbol. Fue muy complejo y de hecho el trámite en la comisión duró muchísimo, en el periodo legislativo anterior. Duró muchísimo porque fue muy compleja las indicaciones que presentó o el proyecto que presentó el Ejecutivo. Presentó incluso con la complejidad de que la ANFP es una corporación de derecho privado, por lo tanto no la podía regular, pero entendía que el Estado facilitaba millones y millonarias inversiones a través de los estados, de adjudicación directa, de prestar el Estadio Nacional, de publicidad, que no lo hace con otro ente deportivo. Entonces, ¿cómo regulaba? Sin duda no había una posibilidad legislativa clara en cuanto a cómo se regula la NFP. Se le señaló, incluso yo fui parte de esas conversaciones, de que ellos se transformaran en sociedad anónima, que la NFP se transformara en sociedad anónima, por lo tanto se regula en este caso directamente por la Comisión de Mercado Financiero, no hubiese sido necesaria una legislación. Pero eso es voluntario de parte de la NFP y además implica una complejidad tremenda de que en el caso nuestro, por ejemplo, Colo-Colo no está de acuerdo. Si no estuviera de acuerdo, malamente podría la NFP disolver este grupo de corporaciones o sociedad anónima y convertirse ella en sociedad anónima. Crea toda una complejidad en cuanto a la continuidad de giro, en cuanto a la continuidad de personalidad jurídica, qué pasa si uno o dos de todos los clubes asociados se opone. Entonces crea toda una complejidad y terminaba siendo dependiente de la voluntad de la NFP y del Estado en este caso y del Ejecutivo. Entonces ahí no se pudo avanzar. Yo me consta por haber sido parte, no se pudo avanzar. Y iba en el camino que hoy día va la legislación, que va este proyecto de ley, de que se regulara de alguna forma. Ahora, sin duda, una figura sui generis es muy en particular la que se está presentando, porque esta organización de derecho privado que sea fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero sería excepcionalísima. Yo creo que sería la única casi en Chile que aplicaría esto. Y bueno, desde nuestra opinión, como movimiento, es un avance, sin duda es un avance. Pero creo que me permito invitar a todos los honorables diputados y diputadas a dar un paso más, y ver efectivamente cómo solucionamos el tema de la regulación en todo el deporte. En todo el deporte, las corporaciones sin fines de lucro, que siguen siendo la mayoría de las organizaciones sociales en el país, cómo seguimos dando una regulación al respecto. ¿Y por qué uno señala que las corporaciones sin fines de lucro, en este caso las corporaciones deportivas, siguen siendo importantes? ¿Y por qué no transformamos todo en sociedad anónima y todos se regularían por la Comisión de Mercado Financiero? Primero, porque no funciona económicamente así, hay algunas que no les interesa, aunque sea poner 5 pesos hay que regularse con acciones. Pero aparte de eso, es porque las corporaciones, si los que conocemos el deporte en el país, las corporaciones son parte viva de los grupos intermedios de nuestra sociedad, que además constitucionalmente deben ser no solo protegidas, sino que promovidas. Y estos grupos intermedios están justamente en todos nuestros barrios, nuestras diputaciones, nuestros distritos. Todos conocemos más de 1, 2, 3 clubes sociales en nuestra región. Y uno considera que de una vez por todas, efectivamente debiese haber una preponderancia al deporte, y esto es a través de la regulación. ¿Y una preponderancia por qué? Salía ayer justamente una noticia que el 6,3% va aumentando el 6,3% en la obesidad en Chile. Y el gasto asociado a la obesidad existente en el país eran miles de millones de dólares, no de pesos. Eran miles de millones. Asociado en gasto versus obesidad, pero en gasto de salud, digamos, en gasto necesariamente
de pastillas, de tratamientos, de prestaciones médicas, cuando con la mitad de ese presupuesto, si uno lo señalase o lo estipulase presupuestariamente para el deporte, para el ejercicio, tanto recreativo como de alta competencia, está demostrado en otros países que sin duda bajan las tasas de obesidad, bajan las tasas no solo de obesidad, sino que de prestaciones de salud de cualquier índole. Por lo tanto, yo creo que ¿quién lleva a cabo la mayoría de las organizaciones que pueden llevar a cabo esta modificación desde nuestra visión de deportista o de quienes fuimos dirigentes de deporte? ¿Quién es el más apto para llevar a cabo en las bases, en las organizaciones sociales? ¿Quién es más apto? Sin duda las corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, más allá de las asociaciones que están un pasito más adelante. Pero lo primero, en saber aprender a patinar, o en aprender a correr, o en aprender en una cancha no tan buena, esos son las corporaciones y las fundaciones sin fines de lucro. No son otro ente. Después vienen las asociaciones, después cuando se agrupan muchas corporaciones están las asociaciones, después de las asociaciones vienen las federaciones, pero el primer paso son las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro deportivas. Y para eso necesariamente tenemos que avanzar sin duda en una legislación que fiscalice. Porque yo desde acá les señalo por mi expertise también, es imposible que si las corporaciones siguen siendo fiscalizadas así, no existan casos de corrupción y de mal manejo. Es imposible que nosotros, digamos, defendamos las corporaciones como yo las defiendo si es que no hay fiscalización. Porque hoy día yo puedo creer en mí y en algunos compañeros que están hoy día, pero no conozco al que viene mañana y cómo va a administrar los fondos. Entonces, por su intermedio, presidente, le agradezco la invitación. Quedo a disposición, porque efectivamente creo que hay un tema de legislación internacional y constitucional de derecho deportivo en general, ¿no? De derecho deportivo en general, que es de especialización. Quedo a disposición de una futura invitación a ese respecto, cuando se debata respecto a la legislación, que es un tema técnico, y le agradezco la posibilidad de participar. Muchas gracias, pues muchas gracias a usted por su ponencia y por venir a la comisión. Muchas gracias a usted. Ok. Entonces tenemos una buena cantidad de invitados, de personas a invitar, digamos, para la próxima sesión, que es el día 23. ¿Algún señor diputado quiere hacer algún otro planteamiento? Diputado Olivera y diputado Celis. Sí, yo creo que es importante invitar a algunos presidentes de las federaciones de los otros deportes. Yo pedí hace un tiempo acá que invitaran a la presidenta del karate, la señora María Angélica Coronil, que no sé, parece que no le ha llegado la invitación. Perdón, pero a lo mejor aprovechar para este proyecto. Sí, aprovechar para que venga a hablar, a dar su opinión. Haga la propuesta, usted que conoce mejor que nadie. Creo que es súper importante la opinión de los presidentes de las federaciones. El presidente de la esgrima. Usted dice karate y esgrima. Sí. Los presidentes de las federaciones para hablar sobre el proyecto. Exacto, para que den su opinión respecto de esto. Y respecto de lo que expuso recién. Yo no lo firmo. ¿Cómo se llama? No estoy de acuerdo yo. El señor Monsalve. Bueno, cuando hablan de fiscalizar, en el deporte uno de los principales entes fiscalizadores debiera ser el Instituto Nacional del Deporte. Pero tampoco se cumple mucho ese rol, pues no se cumple mucho con esa función. Y cuando uno pregunta siempre está la misma respuesta, que no falta recursos humanos, que falta gente para que fiscalice, pero sí el deporte sí tiene un ente fiscalizador. Lo que pasa es que hoy día no cumplen a cabalidad con ese rol. Y respecto del tema de las corporaciones, si bien uno dice las corporaciones son entes que muchas veces trabajan desde las bases y que son entidades sin fines de lucro, a mí me pasa que a las corporaciones yo no sé quién las fiscaliza aparte del Ministerio de Justicia, porque también vemos corporaciones que de repente su trabajo no ha sido de lo mejor, nadie las puede fiscalizar porque son autónomas, se supone. Entonces, y el Ministerio de Justicia acá la vez pasada dijo que ellos también están súper cortos de gente para que fiscalice, entonces al final es un círculo que cuando tú dices quién fiscaliza finalmente, no sé si la solución sea crear un ente nuevo para que sigamos lo mismo. Bueno, es una discusión compleja y se va a ir dando tangencialmente, yo creo, con la discusión de varios proyectos de ley.
Hoy día nosotros no tenemos facultades legislativas como para proponerlo, digamos, que crea un órgano nuevo del Estado y no tenemos la facultad. Pero sin duda está presente eso, sin duda. Diputado Keitel, Sebastián. Gracias, presidente. No, tomándome de lo dicho por su intermedio por la Erika, que creo que también es bueno, más allá de escuchar también a algunos representantes de las federaciones, escuchar por parte del IND a quien está encargado por la ley del deporte, que ya lo señala el artículo del día el 13, de la fiscalización de todas las instituciones deportivas, es que vengan también a contarnos ellos en qué están. En el fondo, cómo fiscalizan, si tienen recursos, ya sea económicos, humanos, como dice la Erika, y a la larga que nos vengan a contar qué es lo que están haciendo al respecto, cómo lo hacen, cuáles son las carencias y qué podemos desde nuestra parte podemos seguir avanzando en el tema. Pero creo que tenemos que escuchar, al igual yo creo que todo suma, pero también al ente fiscalizador actual. En el fondo el IND, qué área del IND está fiscalizando, cómo lo están haciendo, insisto, qué cosas están haciendo bien, qué cosas están haciendo mal, que nos den su parecer al respecto y cómo podríamos seguir avanzando desde acá para poder ir modificando ciertos temas para facilitar y para hacer más eficiente lo que se está haciendo. Entonces, a propósito, como tenemos citado y bajo perseguimiento además al señor director del IND, entre otras cosas, agreguémosle que también se pronuncie sobre ese tema. Sobre el proyecto o sobre el concepto genérico de los grados de fiscalización, a propósito del proyecto que patrociné yo. Claro. No, pues, más bien del que patrocinó Prieto. Diputado Prieto. Cortito, gracias. ¿Qué se le ocurrió? ¿Otra indicación? No, presidente, me parece súper bien lo que acaba de decir Sebastián, porque sería re interesante saber, yo al principio manifesté que la ley 19.712, ¿no es cierto?, el artículo 40F, son los requisitos que se requieren para pertenecer a una federación. Entonces sería bueno saber de parte del director, a ver si se ha ejercido la fiscalización en estas materias, porque habla de que si no hay directores que no sean profesionales, tienen que tener unos cursos de capacitación, que justamente lo desarrollan el IND. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Perfecto. ¿Estamos entonces? Entonces esperamos en la próxima sesión continuar con la tramitación de estos proyectos de ley. No vinieron nuestros invitados de hoy, de manera que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Thank you.